un día en mi patio. Yo reciclo las podas para ponerlas en la maceta, para que no sean tan pesadas y a su vez no utilice tanta tierra. Pero me olvidé una parte del método. Vamos de vuelta. Para que uno después pueda sacar las macetas cuando las quiera trasplantar, lo que tiene que hacer es buscar un pedazo de nylon. Doblarlo a la mitad. Y lo introducimos acá adentro así. Y dejamos una parte que salga ahí. Esto es para que después, cuando queramos reutilizar la maceta, podamos sacar hacia afuera así. En vez de utilizar piedra, siempre utilicé recortes de podas. Cuando la tierra es buena, miren lo que son esas lombrices. Muy fértil la tierra. Este nylon yo se lo he dejado para que cuando uno después quiera trasplantar, tira nomás del nylon y le es más fácil sacarla para pasarlas a un lugar definitivo. Así corto las macetas yo, para poder trasplantarlas.
Vamos a sacarle el tutor. Estas plantas de kiwi ya van por su 4.º año. Espero que este año den flores porque todavía no he podido sacar flores de ellas. Se rompió todo. Bueno, pero llegó a destino. Eso es lo más importante. Tiene buena radiculación. Como pueden ver, las raíces están muy buenas. ¿Por qué las cambio? Porque ya empezaron a salir las raíces por acá atrás. Como podrán ver, esas son raíces de... Y una que ya les había quedado chica la maceta, por eso tengo que aprovechar a hacerlo ahora. Muy fértil la tierra. Igual que para podarlo el kiwi tienen que esperar que sea casi al final de la temporada de invierno, unos 10-15 días antes que empiece la primavera, porque si no entra a querer largar flores y eso hace que en esta parte del país que estamos tenemos heladas tardías y eso quema la flor y no te da fruto. Vamos por el segundo. Voy a ponerle algo en el fondo. Este también ya tiene 3-4 años. Voy a buscar una tapa para poner en el fondo. Esta tapa va acá al fondo para que no... Vamos a proceder a ponerle podas.
tierra le va a faltar porque como tiene madera abajo tiene que absorber, después se le agrega más tierra al pasar de los días o los riegos. Lo bueno de poner las cosas en macetas grandes es que ahí le voy a mostrar qué es lo que voy a hacer ahora. Plantas de frutilla. Esta es una planta de frambuesa. Déjalo que se enríe acá. Es la plaga más grande que tuve en mi patio. Si me siguen en mi canal, después van a poder ver cuando dé frutilla la planta. Frutilla o frambuesa le saben llamar, pero me parece que se llama frutilla. Y ahí aprovechamos la maceta casi al 100%. No se preocupen que ella sola va a buscar taparse, porque la frutilla es una planta pastrera. Las saco de acá porque las piso todo el día cuando camino en el patio. Hay una. Hay otra. Tenemos una. Acá estamos en invierno, por si se preguntaban por qué la saco así, porque estamos en invierno y la planta ya está por secarse.
Tardó, pero llegó. Regamos. Como acá podrán ver, acá hay otras plantas de kiwi. Tengo un montón. Esa es una. Acá tengo otra en maceta. Y las tengo que ir rescatando porque acá tengo otra que esta la tendría que haber trasplantado hoy, pero lo voy a hacer mañana, pasado. Acá tengo otras tres o cuatro. Acá tengo unas que por ahí le chaparía el video, pero se va a hacer muy largo cuando las trasplante y las dejo que crezcan en el mismo árbol. Como pueden ver, se va hacia allá arriba. Esta es otra que tengo en maceta también. Ya este año la tengo que pasar a tierra. Acá tengo una al lado de un árbol de manzana. Como podrán ver, ya se ha subido al árbol. La mejor planta que tengo está ubicada acá. Bueno, acá tengo otra. Tengo más de 30 plantas de kiwi, creo. Como podrán ver, acá también tengo otra más. Y estas plantas creo que este año cumplen los 4 años. Bueno, esto es un granado. Esta la he puesto en distintos lugares del patio para ver cómo reacciona la planta. Y esta fue la mejor planta que tengo. Pueden ver el grosor del tallo, que es casi como mi dedo. Y esta se ha ido muy grande. Acá estaría. El zapallo lo creció encima y lo vamos a liberarla. Como pueden ver, tiene muy buen tallo. Y esta, ojalá que este año, si se montó arriba ese alambre, pueda dar fruta. Como les decía, debo tener más de 30 plantas. Acá tengo otra. Esas ya me las voy a comer. Acá tengo otra planta de kiwi también. Nomás que está abandonada. El zapallo se le sube y... el zapallo, el tomate, todos. Pero también está lindo. Dentro de un tiempo ya si se suscriben a mi canal o dejan en notificaciones van a poder ver. Ahí va apareciendo. Como suelen decir, no, podá en tal fecha o en la primavera o en el... No, solamente los martes, calabaza. Bueno, como podrán ver, tenemos unos tomates y eso ya estamos en invierno, estamos en julio. No sé en la fecha que salga el video, pero ya estamos en julio. Y no hemos tenido un invierno muy fuerte, porque las plantas siguen. Ahí tengo otro kiwi. Bueno, esto ya saben, es un granado. Otro kiwi. Nomás que de este lado no se dan muy bien. Por el tema del tallo. Me doy cuenta yo que no ha crecido, pero no muy bien. Acá hay otro kiwi también. Y acá donde estuvimos recién hay otro. Lo único que sé yo de las plantas, acá hay otro kiwi, es que acá hay otro. De las plantas que he comprado de kiwi son estas. Esta la compré y me dijeron que es una hembra. Porque son plantas diorca que necesitan tanto la flor femenina como la masculina para poder dar fruta. Pero esta la compré hace 2 años y todavía no ha largado flores. No sé si es realmente una hembra o me vendieron cualquier cosa. Y esta es otra.
que también ha crecido muy bien por el tallo. Aunque no parezca, acá también tengo otras plantas. Acá tengo 3 plantas más de kiwi, que las tengo que pasar a una maceta más grande.